Familia, buenos días. Gracias por conectarse. Ustedes son personas poderosas. Gracias por estar con nosotros. Estamos contentos. Hemos visto muchos testimonios de liberación, de sanidad. ¡Wow! Ha sido tremendo lo que Dios ha estado haciendo. La verdad es que le damos toda la gloria al Señor. Y bueno, quiero recordarles a todos los servidores, a los líderes de grupo, todos los servidores, y hablo, ¿verdad? Aquellos que están en un grupo Pan de Vida, traigan a sus servidores el domingo 6 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. David Silvestre nos va a dar una palabra para los servidores, el poder y la bendición de servir a Dios. ¡Wow! Cuando oigo a David tantos testimonios que Dios le ha dado a través de su vida y ministerio, a través de las naciones de la tierra, wow, siempre me anima, siempre es una oportunidad para poder oír y ver lo que Dios está haciendo, no enfocarnos en lo que el enemigo está haciendo. Y bueno, también hoy comienza nuestro congreso a las 5 de la tarde. Es el registro. Puedes adquirir aquí en este auditorio de Pan de Vida. Búscalo en Google, ¿verdad? Para que puedas tener la ubicación exacta. Hoy a las 5 empieza el registro y vamos a tener pues oradores muy buenos. Vamos a tener a Iván, vamos a tener a Sam, a Benjamín, a David, su servidor. Y queremos que los jóvenes se levanten, queremos que los jóvenes se animen. Así que familia, por favor, papás, si conoces un joven, quizás no es tu hijo, pero quizás es un sobrino, quizás es alguien que tú conoces que le puedes donar el boleto, dónaselo. Eso sería de mucha bendición. ¿Ok? Entonces recuerden también, quiero decir que el domingo, pues vamos a tener un tiempo de oración en la segunda reunión. La primera reunión vamos a estar compartiendo, pero en la segunda reunión a las 11 de la mañana se va a orar por enfermos. Por favor, si tienes una persona enferma que está quizás en una depresión, quizás está en un problema, tráelo. Hemos recibido también muchos testimonios. También este sábado, lo quiero repetir, mañana a las 10 de la mañana va a estar con nosotros David Silvestre en los cuartos de oración, en los cuartos de sanidad. Vamos a estar ahí recibiendo sanidad, liberación. Si tienes alguien que necesita, por favor, tráela. Todo el servicio es gratuito. Acuérdate, mándanos tus comentarios, suscríbete al canal. Toca la campanita, síguenos en las redes. Gracias, este domingo tenemos una celebración extraordinaria. Así de que familia, ánimo. Seguimos adelante en las cosas del Señor y emocionados por lo que Dios está haciendo y va a hacer. Y bueno, seguimos con nuestra enseñanza y vamos a seguir con los estorbos del enemigo número 4. Y quiero seguir con este punto en donde Satanás estorba para que no oigamos a Dios y lo oigamos a Él. Repito, Él estorba para que no oigamos a Dios y lo que Dios dice, lo que Dios piensa de ti, y que oigas lo que el enemigo quiere decirte, y eso es a través de los pensamientos, es a través de todo este mundo. Todo lo que este mundo hace es para tratar de ahogar, de aniquilar nuestra fe, pero todo lo que Dios hace cuando Él nos habla y nosotros lo oímos, nos empodera de vida, nos empodera de esperanza. Así de que cuando yo veo la palabra de Dios y vemos eso, que fue el enemigo, que el primer pecado en realidad fue la calumnia del enemigo en contra de este primer matrimonio de Adán y Eva, y eso causó división. Y por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos a quién estamos oyendo. Ahora, quiero leer un versículo que me llamó la atención y todos lo hemos estudiado y leído ahí en Génesis 3:15, cuando
la serpiente engaña a Eva y a Adán, el Señor le está hablando, escuchen esto, le está hablando a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso me habla, entonces, quizás no habías pensado en esto, pero si Dios está poniendo enemistad, eso quiere decir que había una amistad. Eso quiere decir que en realidad Eva no fue el problema en el momento que está registrado aquí, sino esto tuvo que haber pasado, no sabemos cuánto tiempo, pero Eva empezó a oír a la serpiente. Y muchas veces sutilmente empezamos a oír al enemigo. Lo vuelvo a repetir. Lo que Dios está diciendo, pondré enemistad. Eso quiere decir que había una amistad entre la mujer y la serpiente. Y muchas veces sin darnos cuenta empezamos a asociarnos, a estar de acuerdo, a aceptar pensamientos que no están en el corazón de Dios y los empezamos a creer y los creemos como verdades cuando son mentiras del mismo infierno. Por eso es que uno de los estorbos del enemigo es que él quiere estorbarnos en que no oigamos a Dios. O sea, Dios les dijo las cosas que ellos tenían que hacer y por causa de no haber oído a Dios, entonces vino todos los problemas que nosotros conocemos. El enemigo es muy astuto, es muy sutil. Y por eso, en esta mañana yo quiero que tú guardes tu corazón. O sea, cada vez que estés pensando algo, no asumas que son tus pensamientos. Por favor, estate alerta. Está alerta. ¿Sí? Una trampa está diseñada para hacer que el animal que se quiere atrapar, pues nunca se dé cuenta que es una trampa. Por eso tiene engaño, sutileza, y el enemigo es muy sutil. Y eso quiere decir que que Eva empezó a tener una amistad con el enemigo. O sea, porque Dios le dice, pondré enemistad. O sea, va a quitar esa amistad. Entonces, por eso es que cuando Dios le dice ahí en el Génesis capítulo 3, verso 11, le dice Dios, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le está diciendo a Adán, pero en realidad lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Quién te enseñó lo que estás ahorita teniendo conciencia? ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que muchas veces, en vez de oír a Dios, estamos oyendo al enemigo. Y tenemos que cuidarnos. Por eso es tan de vital importancia. Hoy, más que ninguna otra época, tenemos que estar oyendo de Dios. Tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Porque el enemigo va a engañarte y va a engañarme a mí si no estamos alertas a las cosas que Él quiere hacer. ¿Sí? Fíjense, después de que metió división el enemigo entre Dios, Adán y Eva, después metió división. Repito, después metió división entre Adán y Eva. Porque cuando Dios le dijo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3, verso 12, dice la palabra, Dios le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, Adán se justifica. Adán le echa la culpa a Eva. Y es lo que la tendencia natural, que siempre andamos buscando culpables y no asumimos la responsabilidad de nuestros hechos, de nuestros actos. Y nos volvemos víctimas. Ay, Señor, es que la mujer que me diste, cuando la mujer que Dios le había dado a Adán era una bendición. O sea, y él es el que tenía que proteger a su esposa. Él es el que tenía que cuidar a su esposa de que no tuviera una relación con el enemigo. ¿Por qué? Porque toda esta batalla espiritual está en el área de la mente.
en este momento mientras estás viéndome, yo no sé lo que tú estás pensando. Quizás estás pensando, ¿verdad?, en qué voy a hacer de comer. Quizás estás pensando en cómo le voy a hacer para pagar el pago de tu auto, de tu casa. Yo no sé, pero todo está aquí en la mente. Por eso tenemos que tener cuidado de ser enseñados por Dios, de oír a Dios, ¿sí? Porque eso es uno de los estorbos del enemigo. Él no quiere que escuches a Dios. Él anhela que tú lo oigas a Él. Y Él no va a venir, ¡ay, yo soy un demonio! No, Él viene de maneras sutiles, engañosas. Así de que, mis amados, es importante saber que la serpiente causó división. Y fíjense, le dice la serpiente en el verso 4, le dice, ¿verdad?, a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. O sea, total mentira. Y todavía le dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. O sea, siempre el enemigo nos apela a que hay un mejor camino fuera del camino de Dios. Lo vuelvo a repetir, siempre el enemigo está apelando a creernos que hay un mejor camino fuera del camino, ¿verdad?, que de Dios. Pero el enemigo siempre está tratando de seducirnos, tratando de que oigamos lo que Él dice y haciéndonos pensar que seguir a Dios no es el mejor camino. El enemigo te hace pensar que te divorcies, ¿verdad?, que ya no es sano estar juntos, que porque tienen muchos problemas cuando deberían de darse cuenta que son más los problemas cuando te separas, te divorcias, tus hijos, tu economía, todo sufre. Pero el enemigo viene y te dice, no es cierto, es más sano, es mejor. Y nos hace pensar que detrás de esta mentira van a ser mejores las cosas. O saltando la cerca, las cosas van a estar mejores. No, 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 no. Escucha esto, oye a Dios. Aun cuando sufras por hacer el bien, aun cuando sufras por hacer la voluntad de Dios, permanece allí, porque tarde o temprano el enemigo va a ser vencido en tu vida. Así de que tomemos la autoridad y llevemos cautivo todo pensamiento que se levanta a la obediencia de Cristo. O sea, desde que empezamos el día tenemos que tener el control de nuestra mente, no dejar que nuestra mente empiece a divagar. Si tú no tienes control de tu mente, alguien más va a controlar tu mente. Si tú no llevas cautivos sus pensamientos, el enemigo, ¿verdad?, los va a estar poniendo hasta que tú vas a empezar a pensar que es una manera normal de pensar. Y no es así. Fíjense, por eso siempre quiero ponerte un caso aquí en Números, capítulo 13. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que Dios había mandado a través de Moisés a los espías a que reconocieran la tierra. Y ahí en el verso 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, y empezaron a decir, ¿verdad?, las cosas que no podían hacer. En el verso 30, entonces Caleb, ¿verdad?, que estaba oyendo a Dios, y nosotros tenemos que oír a Dios, porque el enemigo siempre nos va a decir que nosotros no podemos seguir adelante, que no podemos terminar esa carrera, que no podemos iniciar este negocio, que no podemos seguir adelante, que es demasiado tarde para que el Señor te bendiga para hacer algo nuevo. Sí, el enemigo siempre está hablándonos negativamente y Dios siempre es positivo. Siempre el Señor nos está animando, aun cuando las cosas estén afuera exteriormente no se vean bien, Dios siempre tiene esperanza para nosotros. Si tú estás teniendo pensamientos de desesperanza, de desánimo, estás creyendo las mentiras del enemigo y él quiere que tú le oigas, no lo oigas. Y dice aquí la palabra de Dios. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella. O sea, Caleb estaba oyendo a Dios. Este es el punto.
tenemos que oír a Dios, porque cuando oímos a Dios, nuestras declaraciones, nuestra actitud es diferente. No importa que estuvieran allá los gigantes. ¿Qué dijo Caleb? Porque más podremos nosotros que ellos. Repito, Caleb estaba oyendo a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que oír. La mente nos dice de todas las imposibilidades, de lo que no tenemos. Pero ¿por qué no empiezas a ver lo que tienes? Empieza a agradecerle a Dios de todas las bendiciones que Él te ha dado. O sea, quiero repetirlo porque estamos viviendo en un tiempo peligroso espiritualmente hablando. El enemigo está estorbándonos para que no oigamos a Dios. Repito, no me importa que lo tenga que repetir varias veces. Él quiere que tú oigas sus pensamientos, sus sutilezas. Él no va a venir en un pensamiento y te va a decir, yo soy el enemigo, soy el diablo. No, Él va a hacerte pensar que eres tú. ¿Y qué fueron lo que dijeron los otras personas? Dice verso 31. Números 13:31, más los varones que subieron con él dijeron, fíjense bien, Caleb dice una cosa y los otros dicen otra cosa. Y estos varones que estaban oyendo al enemigo, estaban oyendo, repito, al enemigo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Caleb decía, más podremos nosotros que ellos. Estos varones, que seguramente eran estos espías que Moisés mandó, estos líderes, ellos dijeron, no podremos. ¿A quién estás oyendo? ¿Y saben qué? ¿Quién fue el que les puso en su mente el que dijeran que no podrían? Pues fue el enemigo. ¿Quién fue el que le dijo a Caleb que sí podría? Pues Dios. Entonces estamos en una lucha continua y permanente. El enemigo te dice ya no te congregues. El enemigo te dice que ya no leas la Biblia. ¿Sí? Algo que he notado cuando hemos echado fuera demonios es que en el momento en que vamos a echar fuera ese demonio, le pregunto, ¿qué estabas pensando hace un momento? No, que no me acercara ahí donde están orando. O sea, el mismo enemigo está poniendo resistencia o te dice ya no leas la Biblia. Sí, o sea, una de las maneras de identificar la voz del enemigo es, él siempre va a atacar la Biblia, él siempre va a decirte que ya no la leas, sí, porque él sabe que ahí está tu fortaleza, cuando esa palabra escrita se convierte en un rema, en una palabra viva para tu momento, para tu situación. Y retomando esta historia, o sea, unos oyeron una cosa y otros oyeron, y estos líderes, dice en el verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel. O sea, contaminaron a los demás, los llenaron de miedo, los llenaron de incredulidad. Sí, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, los 10 espías, como langostas, así les parecimos a ellos. Wow, qué tremendo. Wow, es importante cómo te ves, cómo Dios te ve. Por eso tenemos que estar oyendo la voz de Dios. Tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que oír la voz de Dios. Y vemos la actitud de Caleb y Josué, una actitud totalmente diferente. Entonces, quiero resumir diciendo, ¿verdad?, que el enemigo siempre ha clonado, ¿verdad?, todas las cosas, los dolores, las enfermedades, las toma y hace de eso algo espiritual, en donde hay un demonio que se mete en esas cosas. Así de que, familia, necesitamos cuidarnos de estar oyendo a Dios.
Recuerda, todo el problema que vemos en este planeta es por una sola cosa. Eva no oyó a Dios y oyó al enemigo. ¿Sí? Entonces, animémonos, por favor, porque Dios siempre te va a hablar esperanza. Dios siempre te va a hablar de cuánto te amo. Dios siempre te va a hablar de que cree en ti. Y muchas veces estamos creyendo erróneamente, pero necesitamos empaparnos de la voz de Dios, porque la palabra escrita la tienes que meditar, la tienes que orar, estar en su presencia, hasta que esta palabra escrita se convierte en una palabra fresca para tu vida. Y eso es lo que cambia y renueva tu mente. Porque todos, en alguna manera, sin excepción, su servidor igualmente, necesitamos seguir renovando nuestra mente. Porque aún en mí hay todavía cosas que necesito cambiar mi manera de creer, y necesito escuchar a Dios, oír a Dios y no oír al enemigo. Así de que esto es una de las cosas que el enemigo está haciendo y está estorbándonos en oír nosotros a Dios, y que Él quiere que nosotros le oigamos a Él. Así de que les animo a que abracen la voz de Dios. Oigan la voz de Dios. Dios habla. Tú estás capacitado para oír la voz de Dios. Tú tienes el potencial de oír la voz de Dios. Si naciste de nuevo, tú puedes escuchar la voz de Dios. Ánimo. Estamos viviendo días difíciles, pero también acuérdense, esto es lo que Dios dice: donde abunda la enfermedad, donde abunda el pecado, donde abunda el temor, sobreabunda la fe, sobreabunda la gracia, sobreabunda la esperanza. Y eso es lo que nos hace estar bendecidos. En medio de los momentos más caóticos, siempre Dios tiene gente fiel y gente que está oyendo a Dios y que puede pararse en las situaciones más difíciles y decir: gracias, Señor, porque tú eres mi victoria. Familia, ánimo, y estemos congregándonos, estemos conectados con Dios, oyendo su voz. Revisa, filtra cada pensamiento que pasa por tu mente. Y si hay algo que no está de acuerdo, en línea con la palabra de Dios, échalo fuera. Toma la autoridad. Jesús echó fuera a los demonios usando la autoridad, diciéndoles: vete en el nombre de Jesús. Habla, di, ordena. ¿Sí? Tú dices: no, es que solamente con la alabanza y la adoración. No es suficiente. Jesús los echaba fuera y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que usar la autoridad espiritual que tú tienes en el nombre de Jesús. Así de que, familia, los esperamos este domingo en nuestras 2 reuniones. El domingo a las 6 de la tarde, todos los servidores. Y hoy, jóvenes, vénganse al Congreso. Dios les bendiga. Que tengan una bendecida tarde de viernes.